La bestia que fingía amor. Cuando adopté a Max, un pastor alemán de ojos oscuros y pelaje grisáceo, creí que estaba tomando la mejor decisión de mi vida. Era perfecto para mí. Vivía solo, trabajaba largas horas desde casa, y la compañía de un perro siempre había sido algo que deseaba. Desde el momento en que entró en mi casa, el ambiente cambió. Un animal tan leal y noble sería la solución a esa soledad persistente que se colaba por las grietas de mi vida diaria. Pero no sabía que ese sentimiento de seguridad era solo una ilusión. Al principio, todo fue normal, casi idílico. Max parecía adaptarse bien a mi rutina. Lo llevaba a correr por el parque cada mañana y lo veía jugar con otros perros. Era amigable con todos, pero había algo en su mirada que, aunque no me gustaba admitirlo, me inquietaba. Era como si, por momentos, ese brillo afectuoso desapareciera y sus ojos se volvieran vacíos, inexpresivos. No le di importancia, pues ¿quién no tiene momentos de desconexión, incluso un animal? Pasaron los meses, y a pesar de que todo parecía estar en orden, pequeños detalles comenzaron a captar mi atención. Max, que solía ser obediente y enérgico, comenzó a alejarse de mí en ciertos momentos del día. Al anochecer, solía perderse en los rincones oscuros de la casa, como si algo allí lo llamara. A veces me quedaba viéndolo, paralizado por una sensación que no podía identificar del todo, el miedo irracional de que algo en él había cambiado. No era un cambio físico, ni un comportamiento agresivo. Pero había noches en que lo encontraba observándome desde la puerta de mi habitación. No ladraba, no gruñía, solo se quedaba allí, en silencio. En esos momentos, no me atrevía a moverme. Mis instintos me decían que algo no estaba bien, pero la razón intentaba calmarme: es solo tu perro, está curioso, quizás solo quiere estar cerca. Pero entonces comenzó lo extraño. Una noche lo escuché arañar la puerta de la casa con desesperación. Bajé rápidamente las escaleras para ver qué ocurría y lo encontré mirando fijamente a la puerta, como si del otro lado hubiese algo que lo aterrorizara. El instinto de proteger a mi mascota me hizo abrirla, pensando que tal vez había un animal merodeando cerca. Lo que vi, sin embargo, fue aún más desconcertante: la calle vacía. Ni una brisa se movía en esa madrugada silenciosa. Max dejó de ladrar al momento de abrir la puerta. Caminó lentamente hacia afuera, pero su comportamiento había cambiado por completo. No parecía el mismo perro que había adoptado meses atrás. Era como si hubiera dejado atrás la fachada de un animal domesticado, y su andar ahora era diferente, casi desafiante. Caminaba erguido, sin mostrar rastro alguno de miedo o ansiedad. Comencé a sentirme inquieto. Las noches se volvieron más pesadas y largas. A veces, mientras intentaba dormir, escuchaba pasos que no parecían de Max. Eran pasos más pesados, más metódicos. Al principio, pensé que todo estaba en mi cabeza, producto del estrés o de noches mal dormidas. Pero lo que vi una semana después me hizo replantearme toda lógica. Una tarde, volviendo del parque, decidí dejar a Max jugar en el jardín trasero mientras me tomaba un descanso en el sofá. Me dormí durante unos minutos, pero cuando desperté y miré por la ventana, vi algo que no podía explicar. Al otro lado del jardín, Max no estaba solo. A su lado había una figura, una criatura que, en la penumbra, parecía una versión retorcida de él mismo. Era similar a un perro, pero demasiado grande, con extremidades alargadas y una postura incorrecta, casi como si estuviera imitando a un animal sin haber aprendido a moverse del todo bien. Sus ojos eran oscuros, vacíos, y cuando se giró hacia mí, pude sentir como una presión invisible oprimía mi pecho. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Parpadeé, y cuando volví a mirar, la figura había desaparecido. Solo estaba Max, quieto en el centro del jardín, observándome con esos ojos que ahora reconocía como distintos. Me tomó unos minutos recuperar el control de mi cuerpo. Me levanté, fui al jardín, pero no había rastro de aquella criatura. Max me siguió dentro de la casa como si nada hubiera pasado, pero ya no podía ignorar lo que había visto. Durante los días siguientes, comencé a investigar. Escuché historias sobre criaturas que adoptan formas para mezclarse con los humanos, historias de skinwalkers o cambiaformas.
Según las leyendas, estos seres podían tomar la apariencia de un animal, un humano o cualquier criatura, pero había pequeños detalles que delataban su verdadera naturaleza. Mi vida comenzó a desmoronarse lentamente a partir de entonces. Max seguía conmigo, pero ya no era el perro que había traído a casa. Sus movimientos se volvieron más erráticos, como si estuviera jugando un papel que ya no quería interpretar. Por las noches, escuchaba sonidos en el jardín, como si algo estuviera arrastrándose entre los arbustos. Intentaba ignorarlo, pero la sensación de que algo acechaba mi hogar era cada vez más fuerte. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí el peso de algo en la cama. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado. Max nunca se subía a la cama. Abrí los ojos lentamente, y ahí estaba él, mirándome desde el pie de la cama. Pero esta vez, no era mi perro. Era algo más. La criatura que vi en el jardín esa tarde había regresado, y esta vez estaba más cerca de lo que jamás imaginé. Salté de la cama, aterrorizado, pero la criatura no se movió. Solo me observaba, como si estuviera esperando algo, como si hubiera llegado el momento de revelar su verdadera naturaleza. Sabía que no podía quedarme allí, así que corrí hacia la puerta y me encerré en el baño, temblando de pies a cabeza. Desde el otro lado de la puerta, escuchaba los pasos de la criatura caminando lentamente por la casa. La criatura se quedó en mi casa por lo que parecieron horas, moviéndose de un lado a otro, como si estuviera inspeccionando cada rincón. Yo, acurrucado en el baño, apenas podía respirar, temiendo que en cualquier momento decidiera entrar. Pero entonces, de repente, todo quedó en silencio. Me armé de valor y salí, pero no había rastro de Max ni de aquella criatura. La casa estaba en completo silencio. A la mañana siguiente, fui a la policía. No les conté toda la verdad, claro. Dije que mi perro había desaparecido y que había oído ruidos extraños en la casa. Ellos no encontraron nada sospechoso. No había señales de intrusión, ni huellas, ni rastros de que algo o alguien hubiera estado allí. Era como si todo hubiera sido producto de mi imaginación. Pero yo sabía la verdad. Después de ese incidente, vendí la casa y me mudé lo más lejos que pude. He intentado reconstruir mi vida desde entonces, pero siempre hay una sombra que me persigue. En cada esquina, en cada calle oscura, siento que algo me está vigilando, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. Y aunque he intentado alejarme de todo, no puedo escapar de la sensación de que no fui el primero en vivir algo así y que no seré el último. Las historias de skinwalkers y cambiaformas pueden parecer solo eso, historias. Pero cuando has visto lo que yo vi, cuando has sentido la presencia de algo que no pertenece a este mundo, te das cuenta de que algunas leyendas tienen más verdad de la que estamos dispuestos a admitir. Y a veces, lo que creemos conocer como un simple animal puede ser una criatura mucho más peligrosa, mucho más oscura de lo que jamás podríamos imaginar. Max, si es que alguna vez fue realmente un perro, desapareció sin dejar rastro. Pero en las noches más silenciosas, cuando todo parece estar en calma, todavía puedo escuchar esos pasos. Y sé que, donde sea que esté, esa cosa sigue ahí, esperando su oportunidad para volver a mí. El guardián del bosque. En el pequeño pueblo de Meadowbrook, nada parecía fuera de lo común. Era el tipo de lugar donde las noticias del día se conocían en la tienda de comestibles y donde las mascotas tenían una importancia tan grande como cualquier miembro de la familia. Los perros corrían libres por las calles y los gatos se asoleaban en las ventanas, observando la vida cotidiana con una mezcla de curiosidad y desdén. Todo comenzó un domingo, durante un paseo normal por el parque con mi perro, Rocky. La tarde era soleada y agradable, un día típico para la época del año. Sin embargo, la tranquilidad de ese día se vio interrumpida por un incidente inesperado. Mientras Rocky olfateaba un arbusto, descubrimos un pequeño collar enredado entre las ramas. Era un collar de perro, con una placa de identificación en la que se podía leer el nombre Bruno. No reconocí el nombre, pero no le di mucha importancia en ese momento. Lo guardé en el bolsillo y seguimos con nuestro paseo. Esa noche, una inquietante sensación me mantuvo despierto. Rocky estaba inquieto, girando y moviéndose en su cama.
Pensé que podría ser por el collar que había encontrado. Al día siguiente, las cosas comenzaron a tomar un giro extraño. El collar había desaparecido de mi bolsillo y Rocky parecía aún más nervioso. Empecé a preguntarme si el collar tenía algo que ver con su comportamiento. Decidí investigar más sobre el collar. Fui a la tienda de mascotas local y pregunté si alguien había reportado la pérdida de un perro llamado Bruno. La respuesta fue negativa. La tienda no tenía información sobre un perro con ese nombre y no había reportes de desapariciones recientes. Los días siguientes trajeron consigo una serie de eventos perturbadores. Varias mascotas en el vecindario empezaron a comportarse de manera extraña. Los gatos que solían pasearse por el barrio se escondían en los tejados, y los perros ladraban sin motivo aparente. La gente estaba preocupada y empezó a hablar de lo que podría estar causando este comportamiento inusual. En una noche particularmente oscura y nublada, Rocky y yo estábamos dando un paseo por el bosque que rodea el pueblo. Era un lugar que conocíamos bien, pero esa noche, el bosque parecía diferente, más opresivo. De repente, Rocky se detuvo en seco, su cuerpo tenso y su nariz en el aire. Algo estaba claramente molestándolo. A lo lejos, en el claro del bosque, vi una figura humana que parecía estar agachada sobre algo. No pude distinguir bien qué era, pero la escena me pareció extraña. Decidí acercarme con cautela. A medida que me aproximaba, noté que la figura era un hombre de mediana edad con una expresión inquietante en su rostro. Estaba rodeado por un círculo de huesos y extraños símbolos pintados en el suelo. Aunque no podía entender exactamente lo que estaba haciendo, la escena me dejó una sensación de inquietud. De repente, el hombre levantó la vista y me vio. El impacto de su mirada fue inmediato y perturbador. Sus ojos eran inhumanamente oscuros, casi como si estuvieran vacíos de vida. Sin pensarlo, retrocedí rápidamente con Rocky y corrí de vuelta al pueblo. No sabía qué había visto, pero sentí que era algo que no debía ignorar. La mañana siguiente, me dirigí al departamento de policía para reportar lo que había visto en el bosque. Aunque me escucharon con atención, no parecía que tuvieran muchas pistas sobre cómo proceder. En los días siguientes, las desapariciones de mascotas se hicieron más frecuentes. La gente estaba alarmada y comenzaron a formar un grupo para investigar lo que estaba ocurriendo. Se hablaba de posibles criaturas o seres que podrían estar detrás de los extraños sucesos. Aunque las teorías eran muchas, una de las más aterradoras era la de los skinwalkers, seres que podrían tomar la forma de animales. Decidimos que la única forma de proteger a nuestras mascotas y a nuestras familias era enfrentarnos a este problema de manera directa. Formamos un grupo de vigilancia y comenzamos a patrullar el bosque durante la noche. Nuestra misión era encontrar cualquier pista que pudiera explicar el origen de los comportamientos anormales de las mascotas y las desapariciones. Una noche, mientras patrullábamos el bosque, encontramos algo que nos dejó helados. En un rincón apartado, encontramos una cabaña en ruinas que no habíamos notado antes. Al acercarnos, vimos más símbolos y marcas extrañas en el suelo, similares a los que había en el círculo en el bosque. Decidimos entrar en la cabaña para investigar. Dentro, el aire estaba cargado con un olor fuerte y desagradable. Encontramos más huesos y rastros de sangre, lo que indicaba que la cabaña había sido utilizada para rituales oscuros. En un rincón, había un espejo cubierto con una tela negra. Al retirarla, nos encontramos con un reflejo perturbador, una figura de un hombre con la misma mirada vacía que había visto aquella noche en el bosque. Al parecer, el espejo no solo reflejaba la imagen física, sino que parecía capturar algo más siniestro. Esa noche, los eventos tomaron un giro dramático. Mientras estábamos en la cabaña, el hombre apareció de nuevo. Su presencia era inquietante y su actitud amenazante. La confrontación fue inevitable. A medida que se acercaba, notamos algo aún más perturbador, su forma comenzaba a cambiar, sus características físicas se distorsionaban y parecía adoptar una apariencia más animal. Era como si la humanidad del hombre estuviera desmoronándose para revelar algo mucho más oscuro. La batalla que siguió fue caótica. Nos enfrentamos a él con todas nuestras fuerzas. Aunque el hombre no era muy grande, su fuerza era desmesurada.
Cada movimiento que hacía estaba lleno de una agilidad que no era propia de un ser humano. Finalmente, con el esfuerzo combinado del grupo, logramos neutralizarlo. Cuando todo terminó, la figura que habíamos visto en el bosque se desvaneció y el hombre volvió a su forma humana. Lo que parecía ser una persona común era, en realidad, una criatura con habilidades que desafiaban la lógica. Nos quedamos en silencio, exhaustos, mientras el peso de la experiencia caía sobre nosotros. El descubrimiento de lo que había ocurrido fue perturbador. Habíamos enfrentado a un skinwalker, una entidad que había estado causando el caos en nuestro pueblo. La evidencia que encontramos en la cabaña indicaba que el hombre había estado utilizando a las mascotas como parte de sus rituales oscuros. Su objetivo era mantener su poder y controlar a los animales para que cumplieran su voluntad. Meadowbrook volvió a la normalidad lentamente. La comunidad se unió en el proceso de recuperación y las mascotas que habían sido recuperadas volvieron a sus hogares. Aunque la paz se restableció, el recuerdo de lo que habíamos enfrentado nunca se desvaneció por completo. El bosque, que alguna vez fue un lugar de tranquilidad, ahora era un recordatorio constante de que lo que creíamos conocer podía ocultar horrores inimaginables. A pesar de la calma que regresó a Meadowbrook, la experiencia nos enseñó una lección valiosa sobre la vigilancia y la protección de lo que amamos. Las sombras que acechaban en la oscuridad pueden ser más reales de lo que imaginamos, y a veces, la amenaza más grande se oculta en los lugares más inesperados. La criatura bajo el disfraz. No era la primera vez que alguien de mi vecindario adoptaba una mascota y desaparecía sin dejar rastro. Al principio, parecía un caso aislado, personas que se mudaban sin avisar, familias que cambiaban de residencia por motivos de trabajo. Pero cuando las coincidencias comenzaron a apilarse, algo más oscuro se perfilaba detrás de esos cambios aparentemente normales. La sensación de que todo era demasiado conveniente comenzó a calar profundo. El caso más reciente fue el de los Gutiérrez, una familia de 3 que había adoptado un gato callejero hacía apenas 3 semanas. Al principio, todo parecía normal, el pequeño felino blanco y gris deambulaba por el jardín y los niños lo adoraban. Pero, de un día para otro, la casa quedó vacía. El coche de los Gutiérrez seguía estacionado en la entrada, pero las ventanas estaban cerradas, las luces apagadas y el silencio inundaba el lugar. No fue hasta 2 días después que algunos vecinos, preocupados, comenzaron a notar la ausencia. Lo curioso era que, en todos estos casos, las mascotas eran las únicas que permanecían. El gato seguía rondando la casa de los Gutiérrez, maullando en la oscuridad, pero no había rastro de la familia. Y entonces, todo encajó, cada desaparición tenía un patrón. Todos habían adoptado animales antes de esfumarse. ¿Coincidencia? Quizás. Pero había algo más, algo que me había estado inquietando desde que empecé a notar estos patrones. Decidí hacer algo al respecto. Mis amigos más cercanos pensaban que estaba exagerando, que todo tenía una explicación lógica, pero yo no podía sacudirme la sensación de que había algo más, algo que se escondía bajo la superficie de lo que parecía una simple adopción de mascotas. Fue entonces cuando decidí adoptar uno yo mismo. Mi vecino, el viejo Martínez, me comentó sobre un perro que deambulaba cerca del bosque, un perro grande, con ojos oscuros como la noche. Se decía que había aparecido hace unos meses, sin collar, sin dueño. Sabía que esto podía ser mi oportunidad para descubrir qué estaba pasando. Así que, una tarde, conduje hacia el bosque, justo antes del anochecer, buscando al perro. No tardé mucho en encontrarlo. Estaba sentado junto a un árbol, con una calma inquietante. No me ladró ni se acercó. Simplemente se quedó allí, mirándome, como si hubiera estado esperándome. Lo llevé a casa. Era un perro robusto, una mezcla entre pastor alemán y algo más, algo que no pude identificar de inmediato. Aunque su comportamiento era dócil, había algo extraño en su mirada, algo que no podía definir con palabras. No era el típico brillo de un animal agradecido por haber sido rescatado. No, era algo más profundo, como si estuviera observando más de lo que debía. Los primeros días con él fueron normales, o al menos lo parecían. Le di el nombre de Rex, y lo alimentaba y paseaba como cualquier otro dueño de perro.
Pero en las noches, cuando el silencio se hacía palpable, Rex se quedaba en el mismo rincón del salón, inmóvil, observando hacia la puerta de la entrada. Su postura, en lugar de relajada, era rígida, casi tensa. Era como si esperara a algo o a alguien. Cada vez que me levantaba para acercarme a él, se giraba lentamente hacia mí, con esos ojos oscuros que parecían contener un abismo de secretos. Lo que ocurrió a la semana de adoptarlo me convenció de que había cometido un grave error. Había comenzado a notar pequeños cambios en su comportamiento, pero también en mi entorno. Las noches se sentían más pesadas, como si algo se estuviera acercando a mí, algo que no podía ver pero que sentía en el aire. Los vecinos también parecían más reservados. Ya no veía a los niños jugando en el parque, y las personas con mascotas solían caminar rápido, como si quisieran evitar quedarse fuera de sus casas después de cierto tiempo. Nadie hablaba de las desapariciones de manera abierta, pero todos sabían que algo raro estaba ocurriendo. Una noche, mientras Rex descansaba en su rincón habitual, me desperté de golpe. Algo había perturbado mi sueño, pero no sabía qué. Al principio pensé que era solo una pesadilla, pero cuando me levanté y fui al salón, me di cuenta de que Rex ya no estaba allí. Revisé la casa, lo busqué por todas partes, pero no había rastro de él. Fue entonces cuando escuché algo. No un ruido común, sino una presencia, como si alguien estuviera justo fuera de mi ventana. Me acerqué lentamente y miré a través de las cortinas. Allí, en la oscuridad del jardín, estaba Rex. Pero no estaba solo. Al otro lado del jardín, una figura alta y delgada se movía entre los árboles. Era demasiado grande para ser un animal, pero su andar no era humano. Se deslizaba de manera antinatural, casi como si su cuerpo no siguiera las reglas del mundo que conocemos. Rex se le acercó, pero su postura no era la de un perro que se encuentra con otro animal. Era más bien como si estuviera reconociendo a un igual. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Retrocedí, sin atreverme a abrir la puerta. La figura, entonces, se giró lentamente hacia mi ventana, y aunque la distancia me impedía ver su rostro, pude sentir su mirada, pesada y oscura. Intenté moverme, pero mi cuerpo se congeló en el lugar. Rex, por su parte, permanecía allí, completamente tranquilo, como si aquello fuera lo más natural del mundo. De repente, la figura se desvaneció entre los árboles y Rex regresó lentamente a la casa. Me acerqué a la puerta, con las manos temblorosas, y la abrí. El perro me miró por un instante, y fue en ese momento cuando supe que lo que estaba frente a mí no era un animal común. Había algo dentro de él, algo que no pertenecía a este mundo. Esa noche no pude dormir. Cada pequeño sonido en la casa me hacía saltar, y la imagen de aquella figura en el jardín no dejaba de rondar mi mente. ¿Qué era lo que había visto? ¿Y por qué Rex se comportaba como si nada hubiera pasado? Al día siguiente, decidí investigar más sobre las desapariciones en el vecindario. Había registros vagos en las noticias locales, pero todos los casos se quedaban sin resolver. Sin embargo, cuando comencé a hablar con algunos vecinos, noté que varios de ellos habían experimentado situaciones similares. Mascotas que desaparecían durante horas, figuras extrañas en los alrededores de sus casas y siempre la misma sensación de que algo no estaba bien. Pasaron los días, y Rex continuó con su comportamiento enigmático. Sin embargo, una tarde, mientras lo paseaba por el parque, noté que un hombre me observaba desde lejos. Era uno de mis vecinos, un tipo llamado Fernando, que había adoptado un gato hacía poco tiempo. Me acerqué para saludarlo, pero su reacción fue extraña. Su rostro se tensó, y en lugar de devolverme el saludo, simplemente se alejó rápidamente, como si quisiera evitarme. Esa noche, escuché ruidos en mi jardín otra vez. Pero esta vez, no solo era Rex. Me asomé por la ventana y vi algo que me heló la sangre. Había varias figuras en el jardín, todas de pie, inmóviles, observando mi casa. Eran altos, con cuerpos delgados y rostros indistinguibles en la oscuridad. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto denso. Corrí hacia la puerta, y antes de que pudiera cerrarla, Rex salió corriendo hacia el grupo de figuras. Los observé desde el umbral de mi casa, incapaz de moverme.
Las figuras no hicieron nada. Simplemente se quedaron allí, como si estuvieran esperando algo. Y entonces, como si todo hubiera sido una ilusión, desaparecieron, desvaneciéndose en la noche. Al día siguiente, Rex ya no estaba en casa. No había huellas, ni rastros de que se hubiera ido. Solo un vacío donde antes había estado. No sabía qué pensar. Había estado viviendo con algo que no era un perro, algo que había estado observándome, esperando el momento adecuado para actuar. Después de eso, dejé el vecindario. No podía quedarme allí. Sabía que, tarde o temprano, volverían. Y aunque intenté advertir a otros sobre lo que estaba sucediendo, nadie me creyó. Pero sé la verdad. Sé que esos animales no son lo que parecen. Y sé que, donde sea que vayan, siempre están esperando. La sombra en el patio. Los primeros indicios de que algo estaba mal comenzaron de forma sutil, tan sutil que es difícil precisar el momento exacto en que todo cambió. Si miro hacia atrás, podría decir que fue cuando adoptamos a Niebla, el perro que apareció en nuestro patio una tarde fría de invierno. O tal vez, fue mucho antes, cuando nuestra familia decidió mudarse a la casa cerca del bosque. No lo sé con certeza, pero lo que sí puedo decir es que, para cuando me di cuenta de lo que realmente estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. Niebla era un perro enorme, de pelaje gris oscuro y ojos profundos, casi negros. Apareció sin previo aviso una tarde mientras mi hermana pequeña, Lucía, jugaba en el jardín. No llevaba collar, pero no parecía un perro callejero. Había algo en su forma de caminar, en la manera en que observaba todo a su alrededor, que lo hacía parecer casi humano. Lucía, como cualquier niña de 10 años, se encariñó con él de inmediato, y mis padres, aunque al principio recelosos, cedieron ante su insistencia y decidieron quedárselo. Vivíamos en una casa aislada, rodeada de árboles altos y espesos, lo que nos daba una sensación de desconexión con el mundo exterior. Para mí, esa soledad era perfecta, me permitía estudiar en paz, pero para mis padres y hermana significaba una vida algo monótona. Niebla, en ese sentido, trajo un aire de novedad a la casa. Todos parecían más animados, excepto yo. Desde el primer día, algo en él me inquietaba, algo en su mirada, en la forma en que se movía por la casa como si siempre hubiera pertenecido a ella. El tiempo pasó, y Niebla se convirtió en parte de nuestra rutina. Lo extraño era que no hacía lo que esperarías de un perro, no ladraba, no corría como otros, no jugaba con los juguetes que le compramos. Solo se sentaba en silencio, observándonos. A veces lo encontraba en los lugares más insólitos de la casa, como si estuviera estudiándonos desde las sombras. Cada vez que lo miraba directamente, sus ojos parecían penetrar más allá de mi apariencia física, como si viera algo dentro de mí que yo mismo no entendía. Una noche, todo cambió. Había estado estudiando hasta tarde en mi habitación cuando escuché algo en el patio. Miré por la ventana, pero no vi nada fuera de lo común, solo la silueta oscura de los árboles meciéndose con el viento. Sin embargo, había una sensación que no podía ignorar, como si algo estuviera acechando justo fuera de mi campo de visión. Me levanté para investigar, pero antes de que pudiera salir de la habitación, escuché un sonido más claro, un crujido, como de ramas rompiéndose bajo el peso de algo pesado. Abrí la puerta de mi cuarto con cautela y caminé hacia el pasillo. La casa estaba en completo silencio. Pasé junto a la habitación de mis padres y me di cuenta de que la puerta estaba entreabierta. Al asomarme, noté que mi madre y mi padre dormían profundamente, pero Niebla estaba allí, de pie al pie de la cama, inmóvil. Sus ojos, que reflejaban la poca luz de la luna que entraba por la ventana, estaban fijos en ellos. El aire en la habitación se sentía denso, como si algo oscuro y pesado colgara sobre nosotros. Sin hacer ruido, me alejé de la puerta, con una creciente sensación de alarma. No sabía qué era, pero algo estaba mal. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en mi cama, con los ojos abiertos, escuchando cada pequeño ruido que venía de la casa. Pero no pasó nada más. Al día siguiente, cuando se lo mencioné a mis padres, lo tomaron como si estuviera exagerando. Es solo un perro, me dijeron. Pero yo sabía que Niebla no era un perro común.
Comencé a notar más cosas extrañas, huellas en el patio que no coincidían con las de un perro, como si una criatura mucho más grande hubiera pasado por allí. Los otros animales del vecindario comenzaron a desaparecer y más de una vez encontré restos de lo que parecían ser conejos y ardillas mutiladas cerca de la casa. Un día, al llegar del colegio, encontré a Lucía jugando con Niebla en el jardín. Pero lo que vi me heló la sangre, no era un juego común. Ella le lanzaba una pelota, y Niebla no se movía para atraparla, solo se quedaba mirándola fijamente. En un momento, la pelota rodó hacia el bosque, y Lucía corrió detrás de ella. El perro, en lugar de seguirla, se quedó allí, observándome. Había algo en su mirada que me hizo darme cuenta de lo que realmente estaba sucediendo, no era un animal, era algo mucho más antiguo y peligroso. Esa noche, después de que mis padres se fueran a dormir, decidí vigilarlo. Me escondí en la sala, con las luces apagadas, y esperé. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara el crujido de las patas de Niebla bajando las escaleras. Lo observé con cautela desde las sombras. Caminaba con una gracia que no correspondía a un perro, sus movimientos eran demasiado precisos, demasiado humanos. Fue entonces cuando lo vi, se detuvo frente a la puerta trasera, y su cuerpo comenzó a cambiar. Era como si su piel se estirara y se retorciera, como si algo estuviera intentando romper el disfraz que lo cubría. Sus patas se alargaron, su espalda se curvó, y por un breve instante vi lo que realmente era, una figura alta, deforme, con extremidades demasiado largas y una sonrisa que no pertenecía a este mundo. Me quedé congelado, incapaz de moverme, mientras esa cosa, ese cambiaformas, se giraba lentamente hacia mí, como si supiera que lo estaba observando. Esa noche fue el comienzo del verdadero terror. Intenté contarles a mis padres lo que había visto, pero ellos no me creyeron. Pensaban que estaba alucinando, que estaba paranoico. Pero yo sabía que teníamos que deshacernos de Niebla, que si no lo hacíamos, algo terrible iba a suceder. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que miraba a Niebla, sabía que no era solo un perro. Sabía que esa criatura estaba esperando el momento adecuado para atacar, para hacer lo que fuera que había venido a hacer. Y no tardó mucho en suceder. Una noche, mientras todos dormíamos, escuché un ruido en la cocina. Me levanté rápidamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y bajé las escaleras. Lo que encontré allí me dejó paralizado. Niebla estaba en el centro de la cocina, con su cuerpo completamente transformado. No era un perro, no era ni siquiera una criatura reconocible. Era una pesadilla hecha realidad, con un rostro que cambiaba de forma constantemente, como si estuviera probando diferentes disfraces. Sabía que mi familia estaba en peligro. Sabía que esa cosa no se detendría hasta destruirnos a todos. Sin pensarlo, tomé el cuchillo más grande que encontré en la cocina y me lancé hacia la criatura. Fue una lucha feroz, desesperada. Cada vez que intentaba apuñalarlo, su cuerpo se retorcía y cambiaba, como si estuviera hecho de sombras. Pero finalmente, logré herirlo. El grito que salió de su boca no era de este mundo. Era un sonido gutural, profundo, que reverberó por toda la casa. Y luego, tan rápido como había comenzado, todo terminó. La criatura, herida, se desvaneció en la oscuridad, dejando solo un rastro de sangre negra en el suelo. Mis padres y Lucía despertaron con el ruido, pero cuando llegaron a la cocina, Niebla ya no estaba. No hubo rastro de él, ni de la lucha que acababa de ocurrir. Solo yo sabía la verdad. Solo yo sabía lo cerca que habíamos estado de ser devorados por esa criatura. Desde esa noche, no hemos vuelto a ver a Niebla. Pero sé que no se ha ido del todo. Sé que, en algún lugar, esa cosa sigue acechando, buscando su próxima víctima. Y sé que, aunque sobrevivimos, algo en mi interior cambió para siempre. Ya no veo el mundo de la misma manera. Porque ahora sé que las sombras pueden tomar muchas formas y que a veces las criaturas más inocentes pueden esconder los horrores más grandes. El hombre en la piel del lobo. No fue de la noche a la mañana, pero cuando lo pienso, no me di cuenta de los cambios hasta que ya estaba inmerso en algo mucho más oscuro de lo que podía imaginar. Todo empezó con un perro. O, al menos,
lo que parecía ser un perro. Jamás pensé que algo tan simple como adoptar una mascota cambiaría todo lo que conocía de la realidad, mi relación con Sara y, finalmente, pondría en riesgo mi vida. Sara y yo habíamos hablado de tener un perro durante años, pero siempre encontramos razones para posponerlo. Demasiado trabajo, poco tiempo, o simplemente nos decíamos que aún no era el momento adecuado. Pero esa tarde de otoño, todo cambió. Estábamos caminando cerca del parque cuando un perro apareció de la nada, un animal impresionante, con el pelaje más negro y brillante que había visto en mi vida. Era grande, musculoso, y sus ojos eran de un amarillo penetrante. Parecía que nos estaba esperando. Sara, como siempre, fue la primera en acercarse. El perro no mostró señales de miedo, y antes de que me diera cuenta, ella ya lo estaba acariciando. «Es perfecto», dijo sonriendo. Y así, sin pensarlo dos veces, nos lo llevamos a casa. Llamamos al perro Sombra. Al principio, todo parecía normal. Era leal, obediente, aunque algo más reservado que otros perros que había conocido. No ladraba nunca, lo que me pareció extraño, pero no le di mucha importancia. Lo que sí noté fue que, a medida que pasaban los días, Sara empezó a pasar más tiempo con él. La veía acariciarlo durante horas, susurrándole cosas al oído mientras él la miraba fijamente. A veces me sorprendía la forma en que esos ojos brillaban en la penumbra del salón, casi como si estuvieran comunicándose de alguna manera secreta. Con el tiempo, me di cuenta de que algo en nuestra casa había cambiado. La atmósfera se volvió pesada, aunque no sabía exactamente por qué. Sara se distanciaba de mí cada vez más, pasaba menos tiempo hablando conmigo y más tiempo con Sombra. Al principio pensé que solo era su amor por el perro, una simple fase, pero conforme las semanas pasaban, la relación entre ellos se volvía inquietante. Recuerdo claramente la primera vez que lo noté. Estábamos cenando y, de repente, me di cuenta de que Sara estaba mirando fijamente al perro. Pero no era una mirada casual. Había algo en sus ojos, una mezcla de fascinación y devoción que nunca había visto en ella, ni siquiera cuando estábamos en nuestros mejores momentos. Era como si Sombra fuera el centro de su mundo, y yo simplemente un espectador. Fue entonces cuando comencé a sentir que había una distancia entre nosotros que no podía explicar. Lo que antes eran conversaciones largas y llenas de risas se redujeron a comentarios breves y monosílabos. Y el perro siempre estaba allí, observando. Las cosas empeoraron. Empecé a despertarme en medio de la noche y, al girarme, veía que Sara no estaba a mi lado. Al principio pensé que simplemente había bajado a la cocina o que estaba trabajando en algún proyecto. Pero una noche, bajé las escaleras para encontrarla en el jardín, de pie junto a Sombra. La luz de la luna bañaba sus figuras, y por un instante, me pareció ver que el perro no era exactamente un perro. Su figura parecía alargada, casi humana, y sus ojos brillaban con una intensidad que no era natural. Me quedé congelado en el umbral de la puerta, observando, intentando convencerme de que lo que veía no era real. A la mañana siguiente, le pregunté a Sara si todo estaba bien, pero su respuesta fue evasiva. Había algo en ella que ya no reconocía. Era como si la Sara que conocía hubiera desaparecido y, en su lugar, hubiera surgido alguien más, alguien frío y distante. Y cada vez que intentaba acercarme a ella, Sombra estaba allí, siempre entre nosotros, siempre mirando. No podía evitarlo, empecé a odiar al perro. Algo en él no estaba bien. Intenté decirle a Sara que lo lleváramos al veterinario, que lo dejáramos en una protectora, pero ella se negó rotundamente. No es solo un perro, decía con una firmeza que me daba escalofríos. Con el tiempo, comencé a investigar. Había algo profundamente inquietante en la manera en que el perro aparecía de la nada y cómo había transformado nuestra vida. Leí sobre leyendas antiguas, sobre criaturas que se disfrazan de animales para infiltrarse en las vidas de las personas. Los nativos americanos los llamaban skinwalkers, cambiaformas que podían adoptar la apariencia de cualquier criatura para cumplir sus oscuros propósitos. Al principio, me reí de la idea. No podía ser. Eso eran solo mitos y supersticiones. Pero la risa se me acabó una noche.
Había salido tarde del trabajo y, al llegar a casa, encontré la puerta del jardín abierta. Entré en silencio y lo que vi en el salón me dejó paralizado. Sara estaba de pie en el centro de la habitación, completamente inmóvil, y frente a ella, Sombra se estaba transformando. Su cuerpo, que antes parecía el de un perro, comenzaba a alargarse, sus patas se estiraban, su espalda se encorvaba de una manera antinatural, y su rostro ya no era el de un animal. Era humano, o al menos, algo que se asemejaba a un humano. Y sus ojos, esos ojos amarillos, no se apartaban de Sara. De repente, todo tuvo sentido. Sombra, o lo que fuera esa cosa, no era un perro. Era algo mucho peor. Había estado manipulando a Sara, alejándola de mí, ocupando un espacio en su vida que yo no podía llenar. Y ahora, lo entendí, esa cosa no quería solo a Sara, quería destruirme. El miedo y la ira se mezclaron en mi interior. No podía permitir que esa cosa me arrebatara a mi esposa. Me moví lentamente hacia la cocina, sin hacer ruido, y tomé el cuchillo más grande que encontré. Sabía que no tenía muchas opciones. Si quería salvar a Sara, tenía que actuar ahora, antes de que fuera demasiado tarde. Volví al salón, con el cuchillo apretado en mi mano, y enfrenté a la criatura. En ese momento, me miró directamente, y pude ver una mueca en su rostro que parecía una sonrisa de burla, como si supiera que no tenía ninguna posibilidad contra él. Pero no me importaba. Me lancé hacia él con todas mis fuerzas, y la criatura, sorprendida, retrocedió. Sentí como el cuchillo perforaba su piel, pero en lugar de sangre, un líquido negro comenzó a brotar de su cuerpo. El grito que emitió fue inhumano, una mezcla de sonidos que me hicieron sentir que el mundo a mi alrededor se estaba rompiendo. Pero seguí, apuñalándolo una y otra vez, hasta que finalmente la criatura cayó al suelo, su cuerpo retorciéndose y cambiando, como si estuviera luchando por mantener su forma. Sara cayó de rodillas, como si hubiera despertado de un sueño profundo, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, supe que la había salvado. El cuerpo de la criatura comenzó a desintegrarse lentamente, hasta que no quedó nada más que un charco de ese líquido oscuro en el suelo. Lo habíamos vencido, pero algo en mí sabía que no habíamos terminado. Esa cosa, lo que fuera, no era única. Había más de ellos allá afuera, esperando, acechando, buscando una oportunidad para infiltrarse en nuestras vidas. No volví a hablar de lo que sucedió esa noche, ni siquiera con Sara. Sabía que ella no lo recordaba del todo, y preferí que las cosas se quedaran así. Pero desde entonces, cada vez que escucho un ruido en la oscuridad, cada vez que veo una sombra moverse en el bosque, no puedo evitar preguntarme si uno de ellos ha vuelto, si está esperando el momento adecuado para terminar lo que esa criatura comenzó. La vida siguió adelante, pero yo nunca volví a ser el mismo. Ya no veo el mundo de la misma manera. Porque ahora sé que, detrás de las apariencias más inocentes, pueden esconderse los horrores más grandes. Y que, a veces, aquellos en los que confiamos con nuestras vidas, pueden no ser lo que parecen. Los guardianes del pueblo. No puedo olvidar el día en que la rutina de nuestro pequeño pueblo cambió para siempre. Era una mañana luminosa y tranquila en Pinewood, un lugar tan pequeño que apenas aparecía en los mapas. Aquí, todos nos conocíamos y la vida seguía un ritmo apacible, marcado por las estaciones y las costumbres del lugar. Cada casa tenía su mascota, desde perros y gatos hasta animales más exóticos como conejos y aves. Las mascotas eran parte de la vida cotidiana, casi como miembros de la familia. Todo empezó con un cambio sutil. Noté que algunos animales parecían más inquietos de lo habitual, como si estuvieran alertas a una amenaza que nosotros no podíamos ver. Al principio, no le di mayor importancia. Puede que se tratara de la llegada de un nuevo perro al vecindario, o tal vez una infestación de roedores que estaba afectando a los gatos. Pero pronto, esos pequeños detalles comenzaron a acumularse. Las primeras señales de algo extraño llegaron a través de Lucas y Marta, los propietarios de un hermoso perro de raza collie llamado Max. Max había sido un perro ejemplar, amable y juguetón, hasta que comenzó a comportarse de manera errática. Se escondía bajo la cama y mostraba signos de agresividad que nunca antes había exhibido.
Marta, preocupada, trató de calmarlo con cariño, pero no lograba apaciguarlo. Lucas, por su parte, pensó que podría estar enfermo. Poco después, vinieron las desapariciones. Al principio, fueron animales pequeños, conejos, pájaros y hasta gatos. La gente pensaba que los animales se habían escapado, pero pronto las cosas empeoraron. Los perros, que antes se paseaban libremente por el pueblo, comenzaron a desaparecer de la noche a la mañana. Algunos habitantes dijeron haber visto extrañas sombras en los bosques cercanos, pero nadie les prestó mucha atención. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un ruido extraño en el patio. Decidí investigar, aunque el miedo se aferraba a mí como una sombra. Cuando salí, vi a mi propio perro, Toby, en una posición extraña frente al bosque. Sus ojos, que normalmente estaban llenos de vida, estaban vacíos y sin expresión. Me acerqué con cuidado y, de repente, Toby empezó a ladrar desesperadamente hacia el bosque, como si viera algo que no podía entender. Desperté a mi esposa, Clara, y le conté lo que había visto. Decidimos que algo no estaba bien y que debíamos hablar con los vecinos. Fue así como descubrimos que muchos de ellos también habían notado comportamientos inusuales en sus mascotas. La desaparición de los animales y los extraños comportamientos de los que quedaban nos llevaron a formar un grupo para investigar lo que estaba ocurriendo. Poco después, las cosas tomaron un giro oscuro. El pueblo entero parecía estar envuelto en una atmósfera tensa. La gente hablaba de criaturas en el bosque, de sombras que se movían con una intención maligna. Nadie sabía exactamente qué era, pero el miedo era palpable. Los perros ladraban en la noche y los gatos se escondían en los rincones, como si supieran algo que nosotros no entendíamos. Una noche, en la que la luna llena iluminaba el cielo, Clara y yo decidimos investigar el bosque. No éramos los únicos, otros vecinos también se unieron a nosotros, armados con linternas y palos. A medida que nos adentrábamos en el bosque, notamos que el ambiente se volvía más denso, como si el aire se volviera más pesado. Había un silencio inquietante, roto solo por el crujido de las hojas bajo nuestros pies. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Corrimos hacia el lugar de donde provenía el sonido y encontramos a Mark, el carnicero del pueblo, tendido en el suelo. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de terror, y había una herida profunda en su abdomen. La escena era horrenda y, al parecer, lo que había causado su muerte no era un animal común. No había huellas de ningún tipo que indicaran una lucha. En ese momento, un grupo de nosotros, aterrorizado, comenzó a buscar explicaciones. Las leyendas de skinwalkers y cambiaformas, que antes eran solo cuentos de viejas, comenzaron a parecer más reales. Los ancianos del pueblo hablaban de criaturas que podían tomar la forma de animales y que podían ser extremadamente peligrosas. Con el paso de los días, las desapariciones y los ataques se hicieron más frecuentes. Las reuniones del grupo se volvieron cada vez más desesperadas. Decidimos que no podíamos seguir esperando a que las cosas empeoraran. Sabíamos que teníamos que tomar medidas drásticas para proteger a nuestras familias. En una de nuestras reuniones nocturnas, se acordó que deberíamos formar un grupo de vigilancia. Dividimos el pueblo en secciones y asignamos turnos para patrullar durante la noche. Con cada patrulla, descubrimos más señales inquietantes, huellas extrañas, restos de animales y, en ocasiones, simplemente una sensación de estar siendo observados. A medida que el tiempo pasaba, la violencia y la desesperación comenzaron a tomar su peaje. La gente empezó a perder la esperanza y los ataques se volvieron más brutales. Hubo muertes y heridas, y el miedo se instaló en cada rincón de Pinewood. No era solo el peligro lo que nos afectaba, sino la sensación de traición, como si nuestros propios vecinos, nuestros amigos, estuvieran siendo corrompidos por una fuerza oscura. Finalmente, en una noche especialmente fría y oscura, se desató la confrontación final. Mientras patrullábamos, encontramos un antiguo granero abandonado en las afueras del pueblo, un lugar que nunca habíamos notado antes. Algo en el aire nos decía que allí estaba el corazón del mal que nos acechaba. Nos adentramos en el granero, con la determinación de enfrentar lo que fuera que nos estaba aterrorizando. Dentro del granero, la visión era más horrible de lo que habíamos imaginado.
Encontramos una serie de símbolos extraños pintados en las paredes y en el centro de la habitación un altar rudimentario hecho con huesos y pieles de animales. En ese momento, entendimos que lo que estábamos enfrentando no era solo un skinwalker, sino una entidad que había corrompido a nuestro pueblo, que se había alimentado de nuestra desesperación. Mientras explorábamos el granero, algo se movió en las sombras. Las criaturas, que una vez habían sido nuestras mascotas, comenzaron a aparecer, su apariencia retorcida y monstruosa revelando la verdad. Habían tomado formas que no podían ser reconocidas, pero que claramente reflejaban sus antiguas identidades. La batalla que siguió fue caótica. Nos enfrentamos a los skinwalkers con todas nuestras fuerzas, utilizando lo que pudimos encontrar, palos, herramientas y la determinación de proteger a nuestras familias. Hubo pérdidas. Algunos de nuestros vecinos murieron en el combate, sacrificando sus vidas en la lucha contra lo que no podía ser explicado. Los skinwalkers eran implacables, pero nuestra determinación era más fuerte. Finalmente, con una fuerza combinada, logramos acabar con las criaturas y destruir el altar que había sido el centro de su poder. El granero se incendió, llevándose con él las pruebas de nuestra terrible experiencia. Los gritos y el caos dieron paso a un silencio que era a la vez un alivio y un recordatorio de lo que habíamos perdido. Pinewood nunca volvió a ser el mismo. La tragedia nos unió de una manera que nunca habíamos imaginado. Los sobrevivientes reconstruimos nuestras vidas, pero el recuerdo de lo que ocurrió siempre permaneció en nuestras mentes. A veces, cuando el viento sopla a través de los árboles y el bosque se oscurece bajo la luz de la luna, todavía sentimos la presencia de lo que una vez nos amenazó. Nuestra comunidad, marcada por la tragedia, aprendió a ser más unida, a cuidar y proteger a los que amamos con más intensidad. Aunque el mal que nos acechó fue vencido, nunca olvidaremos el precio que tuvimos que pagar para asegurarnos de que nuestros hogares y nuestros seres queridos estuvieran a salvo. El sacrificio del guardián. No fue el hecho de que el perro apareciera de la nada lo que me puso en alerta. Vivimos en una zona rural, con kilómetros de bosque alrededor, así que no es raro que los animales silvestres se acerquen de vez en cuando. Lo extraño fue cómo se comportó. En lugar de huir cuando me acerqué, el animal simplemente me observó, con esos ojos profundos y oscuros, como si estuviera evaluando mis intenciones. Parecía perdido y exhausto, pero no había ningún rastro de miedo en su mirada. Y así, de un día para otro, lo que parecía ser un lobo solitario se convirtió en parte de nuestra familia. Le llamamos Sombra, por el color de su pelaje. A mis hijos, en especial a Samuel, les encantaba la idea de tener un lobo domesticado, aunque sabíamos que lo más probable era un cruce entre lobo y perro. Aún así, parecía estar bien cuidado, sin cicatrices o heridas visibles, lo que me hizo pensar que quizás había sido mascota de alguien antes de perderse. No tenía collar, pero su comportamiento era demasiado tranquilo para ser salvaje. Desde el primer día, Sombra mostró una especial conexión con Samuel. A donde él iba, Sombra lo seguía, como si fuera su sombra viviente, siempre alerta. Era protector, sin ser agresivo, lo que me hizo confiar en él más rápido de lo que hubiera pensado. Pero había algo que no cuadraba. A veces, en los momentos más tranquilos del día, cuando el sol se escondía y el aire de la tarde se volvía más denso, notaba que Sombra no se comportaba como un perro cualquiera. Se quedaba mirando al bosque, inmóvil, como si supiera algo que nosotros no podíamos ver. No gruñía ni mostraba miedo, pero la intensidad de su postura me hacía sentir que algo estaba mal. En esas ocasiones, una extraña incomodidad se instalaba en mi estómago, pero nunca dije nada. Después de todo, era solo un perro. ¿Qué podría estar mal? Fue un domingo por la tarde cuando las cosas comenzaron a cambiar. Samuel y Sombra habían salido a jugar cerca del borde del bosque, como solían hacer. Desde la ventana, los observaba mientras terminaba unos correos del trabajo, y todo parecía normal. Hasta que Sombra, sin previo aviso, se quedó completamente quieto, con los ojos fijos en la espesura de los árboles. Algo había ahí afuera. Me levanté de inmediato, sintiendo un nerviosismo que no podía explicar, y caminé hacia la puerta trasera. Llamé a Samuel, pero Sombra lo adelantó,
bloqueando su camino y empujándolo hacia la casa con una determinación que nunca antes había visto en él. Fue entonces cuando vi lo que había estado observando. A unos metros de distancia, en el borde del bosque, una figura emergió de entre los árboles. Al principio, pensé que era otro animal. Quizás otro lobo. Pero había algo en su movimiento, en la forma en que sus extremidades se alargaban de manera antinatural, que me hizo dudar. El miedo comenzó a arraigarse en mi pecho. No era un animal. No podía ser. La criatura, porque eso era lo que era, caminaba erguida, sus patas delanteras, largas y desproporcionadas, se movían con una fluidez casi humana. Sus ojos, oscuros y huecos, me miraban directamente. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. El rostro de esa cosa era una distorsión grotesca de un animal, con rasgos humanos mezclados de manera imposible con los de un lobo. Sombra, quien hasta ese momento siempre había sido tranquilo y dócil, se colocó frente a Samuel, su cuerpo tenso, emitiendo un gruñido bajo y profundo que resonó en el aire. No podía entender lo que estaba viendo, pero la sensación de peligro era innegable. Samuel corrió hacia mí, y mientras lo abrazaba, sentí su cuerpo temblar de miedo. La criatura dio un paso adelante, acercándose, y Sombra se lanzó hacia ella sin dudarlo. Lo que siguió fue una lucha frenética, casi irreal. Sombra no era solo un perro. Su cuerpo cambió, se alargó y transformó, adoptando una forma que era una mezcla de hombre y bestia. El cambio fue tan rápido que apenas tuve tiempo de procesarlo. Lo que había sido nuestro leal compañero ahora era una criatura similar a la que enfrentaba. La realidad que creía conocer se derrumbaba frente a mí. Sombra no era un simple animal perdido. Era algo más, algo que no pertenecía a este mundo, pero en ese momento no importaba. Lo que importaba era que estaba defendiendo a mi hijo. La criatura avanzaba con una ferocidad indescriptible, pero Sombra no retrocedía. A pesar de su evidente inferioridad en tamaño, luchaba con una habilidad que me dejó paralizado. Era como si hubiera estado entrenado para esto toda su vida, como si enfrentarse a esa bestia fuera su verdadero propósito. La pelea fue brutal. Las garras de la criatura desgarraban el aire, pero Sombra esquivaba con una precisión imposible. Cada vez que la criatura intentaba acercarse a Samuel, Sombra se interponía, protegiéndolo a toda costa. Pero la diferencia de poder era evidente. La otra criatura era más grande, más fuerte. Y poco a poco, Sombra comenzó a perder terreno. Entonces, ocurrió lo impensable. En un último esfuerzo desesperado, Sombra se lanzó sobre la criatura, sujetándola por el cuello con una fuerza que no sabía que tenía. La lucha se intensificó, y en un instante, ambos cayeron al suelo. Los gruñidos y jadeos llenaron el aire, y luego, un silencio sepulcral. Me acerqué temblando, con Samuel detrás de mí, y vi a Sombra tendido en el suelo, inmóvil. La criatura también yacía a su lado, sin vida. Sombra había ganado, pero el precio había sido su propia vida. Sentí una punzada en el pecho mientras miraba su cuerpo sin moverse. El perro, o lo que fuera, nos había protegido. Había dado su vida por nosotros, por Samuel, y por alguna razón que nunca entendería del todo, había sido nuestro guardián hasta el final. Me arrodillé junto a él, colocando una mano sobre su pelaje. El mismo animal que había sido una amenaza desconocida al principio, había terminado siendo nuestro salvador. Con el tiempo, traté de entender lo que había ocurrido ese día. Busqué en leyendas, en historias antiguas, en relatos de seres que podían cambiar de forma, skinwalkers los llamaban en algunas culturas. Pero por mucho que leí, nunca encontré una explicación que me diera paz. Lo único que sabía con certeza era que Sombra no era lo que parecía, y que, por alguna razón, había elegido protegernos en lugar de destruirnos. Samuel no habla mucho de lo que sucedió esa tarde. Quizás es mejor así. Hay cosas en este mundo que es mejor no entender del todo, verdades que pueden ser demasiado oscuras para aceptarlas. Pero cada vez que miro el borde del bosque, no puedo evitar preguntarme si Sombra sigue allí de alguna manera, vigilándonos desde las sombras, asegurándose de que estemos a salvo.
Y aunque su sacrificio me dejó con más preguntas que respuestas, una cosa es segura, jamás olvidaré la mirada en sus ojos justo antes de lanzarse a su última batalla. Una mirada de determinación, de protección y, tal vez, de algo parecido al amor. El amor de un guardián que, al final, había encontrado su propósito en salvarnos, aunque no fuera de nuestra especie. Aunque no fuera de este mundo.